sería San Juan. No, Mateo. Juan 1:33. Amén. El Señor los bendiga. Una vez más nos encontramos en nuestro programa Son Verdades Reveladas, un programa ameno de conversación de la palabra del Señor, en el cual tocamos algunos temas candentes relacionados con las Sagradas Escrituras y con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Amén. Estamos aquí con mi pastor José. ¿Cómo está, pastor? Saluda a la hermandad, a la iglesia del aire. Ahí estamos trabajando, predicando el Altísimo. Ayer, domingo, hacía un frío que casi no tuvimos, pero Dios era con nosotros. Sí, helado el día, así que... Helado el tiempo, para el clima para la carne, pero el espíritu tiene que estar ahí en fuego, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno, que es maravilloso, hermano, estar lleno de la presencia del Señor. Amén, sí. Y con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Que es más o menos es lo que la palabra del Señor dice, que tenemos que ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Alguna novedad, algo nuevo para este programa de hoy día? Algo nuevo, sí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Algo nuevo, Cristo viene. Cristo viene, amén, Maranata. Maranata, Cristo viene a buscar. Ese era el saludo que tenían los cristianos antiguamente. Se saludaban así, Maranata, Cristo viene. Ahora se ha perdido eso. Se ha perdido, hasta los cristianos se han perdido. Yo creo que sería avanzarse la ciencia esto, ¿eh? Hay muchas cosas. Avanza la tecnología, las nuevas frases, las nuevas costumbres. Yo me acuerdo cuando un tiempo que cuando recién saliendo televisión, cuando vino el amado pastor Guillavila, cuando predicaba que era cajón del diablo, y mucha gente, entonces en ese tiempo eran más temerosos, más entregados a Dios. O sea, todos lo veían como, todo lo que la tecnología la veían como contrario al evangelio, entonces como que... Pero por una parte estaba bien, lo aceptaba, Yo analizaba, por una parte estaba bien. Y sabían que Dios le da sabiduría al hombre para que haga las cosas, y nosotros tenemos que usar todo lo que la ciencia haga en beneficio de la obra. Claro. Entonces decía, pero después estuvo predicando en la televisión, ¿no? Claro. Pero no estaba equivocado. Era venidera a este tiempo. En verdad que la televisión arrojó mucha bendición al pueblo de Dios. Claro. Antes no, antes... Hay programas que... Habían tomado su guitarrita y empezaban a cantar a ellos, los hermanos, visitaban el pastor hermano José, como iban al hogar del pastor Juan, cómo estaban que ahí, y poníamos a conversar y después cantemos hermano, y empezamos, Señor está aquí, pide lo que quiera. Amén, la alabanza antigua. La alabanza antigua. Ahora no, pues. Ahora todo más moderno. Todo más moderno. Yo creo que todas las casas, hasta el más humilde, tiene su televisor. Tiene su computador, tiene todo. Entonces yo creo que como se ha desvirtuado. Ahora, porque nosotros no sabemos manejarlo, la bendición. Claro, nosotros tenemos que saber usar lo que Dios nos da. Que no lo domina él. Claro, que no lo lleve para el otro lado. Es cierto. Tiene que estar siempre en el camino. Porque Dios es el que permite, ¿no es cierto?, el aumento de la ciencia, el conocimiento. Pero hemos perdido terreno, tecnología. Hemos perdido terreno como hombre de Dios, mujer de Dios, todo. Antes había, pero oración. Antes había cuando iba al servicio. Y no había templos, que antes había templos, pura tierra, todos ahí. Pero fíjese lo que dice la palabra en una parte, que había una gran multitud, ¿no es cierto?, oyendo un mensaje del Señor. Sí. Cristo predicaba la palabra y se reunía una gran multitud, ancianos, niños, ¿no es cierto?, adultos, jóvenes, 3.000, 4.000 personas. Y fíjese que en una ocasión los apóstoles se preocuparon de la situación. Dijeron, Señor, mira, llevan 4 días oyendo tu palabra y no han comido nada. Hay guaguas, hay ancianos, hay niños. Y fíjese, y ellos no les importaba comer o no comer, lo que ellos necesitaban es alimentarse de la palabra del Señor. Y hoy día hay hermanos que no van al culto, si no toman 11. ¿No? Sí. Vamos al culto, voy a tomar 11 primero. Y nos encontramos con estos cristianos hoy día, que no están dispuestos a dar su vida por la causa. Yo medito cuando cantamos, yo no canto eso,
cuando empiezan a cantar un coro, que dice, luché como soldado. No estamos ni cerca, ni una décima parte, creo que yo. Si supieran los que cantan esa alabanza, cómo es luchar como un soldado. Luché como soldado, ay. Y hay otra también que me llama la atención. Dice, cantamos también alabanza antigua. Rencores pasados hemos de olvidar. Resulta que muchas veces no lo olvidan nada, pues ya no está. Misericordia. Ahí está todo al alumno. Se da cuenta, mi amado. Algo nuevo. Mire, yo creo que Dios bendiga a todos los radios oyentes que están escuchando hoy día, que están oyendo el mensaje, que van a oír. Yo creo que hay mucha gente que están deseando, ¿verdad? A lo mejor están clamando para que nosotros seamos usados por el Señor. Que Dios los bendiga entonces los que están clamando. Amén, claro que porque sí, somos un solo cuerpo. Sí, porque el Señor nos usa en beneficio del Yo tengo unas preguntas que mencionar, mi amado siervo de Dios. Es muy conocido. Está en la Biblia. La pregunta es, ¿la iglesia debe ser bautizada en las aguas? Ya, o sea, si la iglesia debe ser bautizada en las aguas. Sí, amén. Mire, estimado pastor, hoy día yo creo que el 50% o el 60% de las iglesias evangélicas a nivel mundial llevan los ministros, ¿no es cierto?, a la congregación a ser bautizadas en las aguas. Pero hay otros 50 o 40% que no lo hacen. ¿Cierto? Y muchos de las iglesias evangélicas están bautizando guaguas con un poquito de agua en la frente, como lo hace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero nosotros, antes de entrar en el tema si la iglesia tiene que ser bautizada en agua o no, tenemos que ir al principio. Amén. Cuando Dios comisionó a Juan el Bautista a bautizar en las aguas. Sí, amén. Fíjese que Juan el Bautista en Juan 1:33 dice, yo he sido enviado a bautizar en las aguas para arrepentimiento y perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Yo el Bautista, dijo, yo he sido enviado, a mí se me comisionó a bautizar en las aguas. Amén. A mí el Señor me llamó, me comisionó, me envió a bautizar en las aguas. Es decir, Juan el Bautista fue el único que Dios envió a bautizar en las aguas para arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, sí. Entonces nosotros tenemos que retroceder en el tiempo. Cuando el Bautista bautizaba en las aguas, él bautizaba judíos. Amén. Bautizaba saduceos, fariseos y cuantos judíos que son de diferentes sectas o congregaciones, ellos venían y se bautizaban con el Bautista. Ahora, el Bautista no fue comisionado a bautizar a los gentiles, porque no era el tiempo todavía de los gentiles. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el Bautista hubiese comenzado a bautizar gentiles? Los mismos judíos le cortan la cabeza al Bautista. Porque para los judíos, los gentiles en aquel tiempo eran inmundicia. Amén. Eran una basura, era un estiércol, era lo más malo que había. Todos eran delincuentes, todos eran malditos, todos eran totalmente despreciados por los judíos, los gentiles. Entonces era difícil que Juan fuera a bautizar gentiles. ¿Entiendes? Entonces él comenzó a bautizar. Pero aquí hay un misterio que está revelado ya, que Juan el Bautista lo enfocó muchas veces. En muchas veces lo repitió en varias ocasiones. Él dijo, yo el Bautista, dijo, yo he sido enviado a bautizar, ¿no? Para arrepentimiento y perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Pero detrás mío viene otro. Gloria, sí, amén. Tras mí, dice, viene uno que es antes que yo, que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de atar o desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén, sí. ¿Entiendes? Entonces cuando Jesús comisiona ahora a los discípulos en la iglesia, los discípulos ya iglesia ya,
los comisiona de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Naciones. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Ese bautismo era con Espíritu Santo y fuego por imposición de manos. Amén. Entonces, fíjense que los apóstoles, antes de que Cristo los comisionara en ese bautismo de Espíritu Santo y fuego por imposición de manos, ellos también apoyaban en el ministerio de Juan el Bautista para bautizar en las aguas, porque aún no venía el mandamiento. Amén, sí. Fíjate. Pero cuando Cristo los comisionó, ellos ya comenzaron a bautizar con Espíritu Santo y fuego por imposición de manos. Y cuando llega Pablo, ¿no es cierto? Porque Pablo fue el primer apóstol que fue comisionado a los gentiles, Sí, directamente. sí. Aunque el Señor igual a sus discípulos anteriores también en una ocasión los envió, pero no directamente a los gentiles de lleno a predicar, Amén, sí. sino que cuando los comisionó, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, dijo, ir primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel con el mensaje. ¿No? Amén, sí. ¿Cierto? Y le dice en una ocasión, mire, yo los voy a enviar, dice, a las ovejas perdidas de Israel, no lleven nada, Sí. no lleven colación, no lleven más calzado, no lleven otra capa, porque los van a recibir y los van a atender bien. Pero ¿qué pasó? Fue todo lo contrario. Gloria a Dios. ¿No es cierto? No le dieron comida, no los atendieron, los apiedraron, entonces se tuvieron que devolver. Pero el Señor nuevamente, cuando los comisiona por segunda vez, los envía a los gentiles. Amén, sí. ¿Viste? Y dice, bueno, ir a todos, vayan a todos los que creyeran, todos. dice, ¿visto? El que recibiera mis palabras. ¿Visto? Y ahora lleven de todo, porque si los judíos los rechazaron y no los atendieron y no les dieron nada, acá se van a morir de hambre. Sí. Entonces llevaron su colación, llevaron, qué sé yo, sus botas, sus parcas, ¿no? Su Claro. gorro, llevaron de todo. Pero ¿qué pasó? Fue todo al revés. Los recibieron con la puerta abierta, que el Señor les dieron bendición, ¿no es cierto? Los alimentaron, qué sé yo. Sí. Entonces ahí, pero ellos no fueron directamente para siempre a los gentiles, sino que en el tiempo de los gentiles venía con Pablo. Amén. Y Sí. cuando Pablo fue enviado a los gentiles, él no fue a bautizar en agua a los gentiles. Inclusive dice la Biblia por ahí que se le acercaron unos judíos donde Pablo para que Pablo los bautizara en agua. Amén, Y sí. Pablo le dijo, yo no he sido enviado, Cristo no me envió a bautizar. Pero aún así yo creo que Pablo los bautizó igual, pero le entregó el mensaje de que él no había sido enviado a bautizar Sí, amén, sí. en las aguas. Entonces cuando Pablo se convirtió, dice que Ananías, ¿no es cierto?, puso las manos sobre él de parte del Señor y le bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Sí, amén. Y posteriormente Pablo ya comenzó a cumplir el mandamiento de bautizar con el Espíritu Santo y fuego. En una ocasión se le presentaron unos discípulos de Juan. Eran como 10, 12 discípulos de Juan se le presentaron. Pasaron, no sé si llegaron a ver ahí que Pablo estaba predicando la palabra y ellos se asomaron ahí, no sé, llegaron al lugar y Pablo les preguntó, dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Amén. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Fíjate, aquí hay otro misterio aquí. Muchas veces hay pastores que dicen, no, si cuando la persona cree en el Señor y viene al Evangelio, automáticamente recibe el Espíritu Santo. No, no es así. No es así. Lo que recibe ahí es su nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero para recibir el Espíritu Santo tiene que ser bautizada por el Amén. Espíritu. Entonces, Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, le dice, ni siquiera hemos sabido ni oído si hay Espíritu Santo. Nadie lo dice. Entonces Pablo le pregunta, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Fui bautizado en el bautismo de Juan. Ah, ahí está el problema, porque el bautismo de Juan no era con Espíritu Santo, Amén, sí. sino que era para arrepentimiento y perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Entonces Pablo los llamó, dijo, acérquense, puso las manos sobre ellos y los bautizó con el Espíritu Santo y fuego y comenzaron a hablar. Amén. Entonces la iglesia hoy en día, fíjese que hoy día el bautismo de las aguas es un bautismo que fue dado en el ministerio del bautista, no para la iglesia. Amén. La iglesia ahora fue comisionada a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces fíjese que hoy día, año 2016, no hay ni un pastor que esté bautizando con Espíritu Santo y fuego en la iglesia. Nada, como gloria al Señor. Fíjate, todos están sujetos, los que bautizan en las aguas, están sujetos al ministerio del bautista y no al ministerio de Cristo. Fíjese que están esperando la venida de Cristo por su iglesia, abrazados del bautista. El bautista dijo, el esposo tiene la esposa. Amén, sí.
¿no es cierto? Y el amigo del esposo se goza al oír la voz del esposo. Entonces hoy día en la iglesia hoy día está esperando al esposo tomada de la mano del amigo. Imagínense cuando venga el esposo a buscar a su esposa y la encuentra del cuello de un amigo del esposo. ¿Por qué? Porque están bajo el ministerio del amigo, no es bajo el ministerio de Cristo. Si el ministerio del amigo era para bautizar con el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado. Y en el ministerio de Cristo es para bautizar por el Espíritu Santo y fuego. Usted me dirá por qué se bautizó Cristo entonces. Cristo se bautizó, fíjese que, por eso que Juan como que le chocó que Jesús fuera donde era a ser bautizado. Amén, sí. Porque Juan sabía que el bautismo que él había sido enviado a bautizar era para arrepentimiento y perdón de pecado. Y él conocía a Jesús. Sí, amén. Fuera de que sean primos, él lo conocía. Sí. Él sabía quién era Jesús. Así. Entonces Juan, me imagino que Juan dijo, pero si yo soy pecador, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Que tú eres justo, que tú eres perfecto, que tú eres santo, que no hay pecado en ti. O sea, tú tendrías que bautizarme a mí, que yo soy pecador, porque este bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado. Pero sin embargo el Señor le dijo, bautízame Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Sí, amén. Entonces, ¿a qué se refirió Jesús con eso? Fíjese que el pueblo de Israel cuando pecaba, cuando caía en desobediencia a la palabra de Dios, cuando se rebelaba, ¿no es cierto?, a las leyes, a los estatutos de Dios, la justicia era que Dios los azotara. ¿No es cierto? La justicia humana es, pero si este me la hizo, este me la paga. Sí. ¿No es cierto? Si este cometió este delito, este crimen, hay que fusilarlo. Esa es la justicia humana. Amén. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Amén. Pero la justicia divina, que un personaje siempre nos hablaba de la justicia divina, ¿no? La justicia divina es que el que pecó viene a Cristo arrepentido y el Señor lo perdona. Esa es la justicia divina. Fíjense, o sea, es todo contrario a la justicia humana. Sí. Entonces cuando Jesús dijo, es necesario que así se haga para cumplir toda la justicia que estaba determinada para los pecadores. Pero entonces Jesús, por ejemplo, se bautizó con el bautismo de arrepentimiento de pecado, ¿cierto? Que era un bautismo que los judíos sepultaban la vieja criatura pecaminosa que había en ellos. Amén, sí. ¿Cierto? Para poder salir de las aguas posteriormente la nueva criatura con sus pecados perdonados. Entonces, ¿por qué Cristo se bautizó? Fíjese, cuando Cristo se bautizó y salió de las aguas, no salió en él una nueva criatura, porque no había vieja criatura. Sí, pues sí. No salió con sus pecados perdonados porque no los tenía. Entonces, ¿por qué se bautizó? Se bautizó por usted pastor, Amén, por sí. usted obispo, Gloria. por usted evangelista, por usted hermanas Dorcas, por usted jóvenes, por usted iglesia, por mí, Amén, por sí. usted pastor. Se Amén, bautizó sí, el Señor sí. para que nosotros no nos bautizásemos como lo hacían los judíos, sino que nosotros ahora tenemos que aferrarnos a Cristo, ¿no es cierto? Sí. Y recibimos automáticamente el beneficio del bautismo que Él realizó por nosotros. Porque si yo voy a las aguas a bautizarme, estoy haciendo nulo en mí el bautismo de Cristo. Como que ese bautismo no era para mí, o sea, como que yo creyéndome superior al Señor. La circunstancia es que fuimos nosotros sepultados juntamente con Él. Con Él. Fíjese que ese juntamente con Él, qué importante es. Amén, sí. Fuimos sepultados, dice Romanos 3, juntamente con Él. De la misma forma como fuimos crucificados juntamente con Él. Gloria a Dios. Entonces nosotros hoy en día, al aferrarnos a Cristo, ¿no es cierto? Por eso que dice la Biblia, dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, antiguamente para ser nueva criatura en el bautismo de Juan, había que bautizarse. Sepultar la vieja criatura y salir la nueva criatura. Pero ahora nosotros, para ser una nueva criatura, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Y venimos a Él. Y Él nos recibe, porque Él dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Amén, ¿No es sí. cierto? Nos lava, nos limpia con su sangre, nos perdona nuestros pecados, ¿no es cierto? Y nos ingresa a su cuerpo, Amén. como parte de Él. Sí. Y nosotros, al estar en Cristo, ¿no es cierto? Ninguna condenación dice ahí para los que están en Cristo. Y automáticamente somos nueva criatura. Porque nos asimos del bautismo de Él. Fíjese un ejemplo que le voy a poner. Si usted tiene frío, Sí.
Usted está temblando, tiritando de frío porque hace frío, justamente en estos días hace mucho frío. Entonces usted dice, me voy a tomar un café porque hace mucho frío. A ver. O me voy a tomar una sopa. Y usted se toma ese café o esa sopa y automáticamente, ¿no es cierto? Sí. Se le quita el frío. Sí. O sea, usted, su serio? cuerpo completo recibió el beneficio del calor que le proporcionó ese café o esa sopa que usted se tomó. No tiene usted que tomar una taza de café hirviendo y lanzársela en la espalda, otra en los brazos, otra en las piernas. No, porque el café que se tomó, usted recibe el beneficio de todo su cuerpo. Entonces Cristo, como cabeza de la iglesia, al bautizarse él con la iglesia, no tiene la iglesia que hacerlo, ya está hecho. Amén, sí. Entonces nosotros tenemos que hacernos de Cristo ahora, aferrarnos a él, tomarnos de él, Abrazarlo ahí. abrazarnos de él. Entonces hoy día los ministros, los pastores, tienen que bautizar a la iglesia con el Espíritu Santo y fuego. Hoy día fíjese que a mí me han invitado a muchas iglesias a predicar y he llegado a verdaderos cementerios a predicar, donde alguien dice amén y todos se dan vuelta para mirarlo. Pero ese pastor lleva a esa congregación a bautizarla en las aguas. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que él no tiene que llevarla a las aguas, él tiene que bautizarla con el Espíritu Santo y fuego, para que toda la iglesia comience a manifestarse el Espíritu Santo y llenarlos de su presencia y comiencen a hablar en lengua y los dones del Espíritu se manifiesten. Pero si estamos llevando a una iglesia muerta a bautizar a las aguas, no vamos a conseguir nada. Claro. Según el contexto que yo he escuchado, el labio del pastor, no de los pastores, pastor, todas esas cosas pasaron. Nuevas lenguas, es un mito. ¿Qué me dice usted, hermano Juan Carlos? Dicen que no, porque antes había tremendas manifestaciones, a pesar de todo, no eran teólogos los hombres que administraban la iglesia, muchas veces hombres que no sabían, pero ellos creían en Dios, oraban y ayunaban. Amén. Se aferraban a Dios, pedían, porque resulta que muchas veces, yo no sé hablar muy bien, porque tengo que aferrarme en Cristo Jesús. Señor, concédame a usted sabiduría. No me dejen vergüenza, que hay muchos pastores, a lo mejor hay teólogos en la palabra, y un hombre que no sabe nada, un hombre que no sabe desarrollar el significado muchas veces, pero antes había cómo se movía el Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. Eran las 1 de la mañana, todavía estaba ahí. Y al otro día a las 6 de la mañana trabajando, y tenemos que estar saliendo a la pega. Pero ahora no, hay una comodidad. Bueno, la palabra dice que la leche mata al espíritu. La mucha leche mata al espíritu. Sí. Entonces hoy día se hace un mal uso, porque si el Señor a mí me da conocimiento, me da sabiduría de la palabra, ¿no es cierto? Me da revelación de la palabra, yo tengo que estar mejor que antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hoy día muchos reciben revelación de la palabra, ya se ven a otro nivel. Y entra la vanagloria, entra el orgullo, y eso mata el espíritu. Sí, misericordia, ¿no? Ahí la leche les mató el espíritu. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que antiguamente los varones, los ministros, antiguamente no tenían un arduo conocimiento, ¿no es cierto?, de teología, de suma teología. Pero, sin embargo, Dios lo usaba, el Espíritu Santo lo usaba, porque ellos lo que les interesaba es estar llenos de la presencia del Señor. Y eso es lo que se ha perdido hoy día. Hoy día ya no hay presencia del Señor en la iglesia. ¿Pero qué podemos hacer? Yo sé que podemos recuperar. Amén. Podemos recuperar. Podemos recuperar, si todo se puede recuperar. Igual que también yo digo, Juan el Bautista. No, el apóstol Juan. Yo me pregunto, ¿por qué Juan fue desterrado? ¿Por qué Juan fue exiliado? Ya más moderno creo que la palabra ahora. Que lo tiraron a ir al espasmo. A la isla. A la isla. ¿Por qué? Yo digo que a lo mejor él peleaba la buena batalla. A lo mejor no estaban de acuerdo. A lo mejor las palabras también buscaban a la conveniencia, los hombres a lo mejor. El que apoya en la... Todo tiene un propósito, Dios tiene todo planificado. La ida de Juan al Patmos, si nosotros lo vemos humanamente, a lo mejor fue injusto, ¿no? Pero si lo vemos de parte del Señor, el Señor quiso llevar a Juan a ese nivel, para en ese nivel revelarle el Apocalipsis. Porque a lo mejor si Juan hubiese estado en otro nivel,
más sometido a la sociedad, al medio ambiente, qué sé yo, ¿no es cierto? Y a lo mejor no hubiese estado capacitado para que el Señor le revelara lo que le reveló. ¿Cierto? Entonces lo tuvo que sujetar, lo tuvo que llevar quizá a una prisión, lo tuvo que llevar a un secuestro, creo, a un sufrimiento, para que ahí revelara, porque ahí seguramente él clamó con un clamor de espíritu, de alma. Sí, porque yo me pregunto por qué yo ahora he escuchado una palabra eso, exiliado, porque el que no está de acuerdo, a lo mejor, por tanta cosa, entonces lo dejan para que se muera ya, que no vuelva más Chile, que se vaya. Claro. Entonces yo digo, Juan el Bautista, a lo mejor, Bueno, me claro. pregunto yo, ¿por qué? Lo fueron a tirar y a lo mejor, pero ahora como usted me dice, Yo tenía plan. sí, Yo tenía plan. había un Yo tenía plan del con sus ministerio hijos. que tenía. A veces uno, cuando el Señor tiene planes con uno, No hay cosa que no pueda hacer. de la forma que hace nosotros, caminamos en el Evangelio, no estamos preparados para que Dios nos pueda usar en su plan. Él tiene que llevarnos a una posición, a un nivel donde nosotros, porque imagínense un día, si nosotros, yo vivo en el Evangelio donde no me pasa nada, todo es maravilloso, Sí. todo es precioso, mis oraciones van a ser débiles, Claro, sí. van a ser quizás insignificantes, lo que voy a pedir no va a ser con gracia, no va a ser de corazón, va a ser una oración muerta. Pero si Dios me lleva a una posición donde me apriete, ¿cierto? Donde aflija mi alma, entonces mi oración ya no va a ser liviana, A ver, va a ser más profunda. profundo. ¿Cierto? Pero fíjense que Job, a pesar de que el Señor, ¿no es cierto?, lo sujetó a una posición pero terrible, y aunque Job le reclamaba al Señor, nunca lo dejó. Job nunca se apartó del Señor. Y hoy día hay hermanos que le falta el azúcar y no van a la iglesia. Misericordia. Le falta para la micro y no quieren ir a la iglesia porque el Señor me dejó, se olvidó de mí. Y el Señor lo está preparando para algo. Nadie Sí, es probado para se ser prepara, afligido. Se prepara, sí. El Señor a nadie va a probar para afligirlo, porque el Señor no es un sádico. No va a torturar a la gente por darse un gusto, sino que Él va a probar a alguien porque lo necesita para algo más grande. Y dicen, hay otro contexto que dice, bueno, ese le está aconteciendo a quién porque no está bien. Ya, partió este escenario de esta vida. El hermano partió, pero es que no estaba bien por eso. Lo buscamos nosotros cualquier pretexto para... Claro, todo es la voluntad de Dios. Claro. Todas las cosas son la voluntad de Dios con propósito. A lo mejor Nosotros tenemos pasa, que esperarnos a claro, Dios. si el hombre sufre, una mujer sufre, claro, tiene que humillarse ante el Señor. Llora ahí, no llora de soberbia, sino que llora de gozo, De gozo. de gratitud al Señor. Qué tremendo, hermano pastor, estimado pastor José. Qué tremendo esto. Vamos a una alabanza para que deleitemos también, ¿no es cierto?, Gracias, Señor. nuestro oído, nuestros sentidos, gozándonos con la alabanza para el Señor, porque Él es digno de toda la alabanza, de toda la gloria. Juan 33, Juan 1:33. Romano, Romanos 3, Romanos 6:4, 6:6. 6, 4. Este tema va a traer conflicto. Acuérdate que no va. Claro, porque está hablando ese pastor.
Mire, estimado pastor, lo que dice Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6 dice, el versículo 3 adelante, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿no? hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él. Mire, entonces, yo tengo que hacerme de Él. Amén. Tengo que aferrarme del Señor para yo recibir el beneficio de ese bautismo que Él hizo por mí. Sí. De la misma manera, porque el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese que todos nosotros teníamos que haber ido a la cruz. Sí, amén. Porque la cruz era, ¿no es cierto?, era la sentencia, la pena capital para el delincuente, para el criminal, para el asesino. Amén, sí. Entonces, nosotros todos estábamos destinados, más bien dicho, a ir a la cruz. Pero Él vino y pagó por nosotros. Sí. Para que nosotros no fuésemos a la cruz. Está hablando de la muerte literal. Amén. Entonces, Él fue a la cruz por nosotros y nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. De la misma forma el bautismo, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. No tenemos que ir nosotros a bautizar. ¿Qué le parece? Qué maravilloso, ¿no? Qué tan lindo que hizo mi Jesucristo. Y yo siendo tan malo, no miró la condición de mi manera de ser, pero murió por mí también. Y gracias a Dios no la miró, porque si lo hubiese mirado, Ay, hermano. por eso cada día aferro a mi Señor y abrazo a mi Señor. Amén. Hay otras preguntas. Segunda pregunta sería esta. Hacemos en el nombre del Señor. ¿Se debe bautizar por los muertos, amado pastor? ¿Se debe bautizar por los muertos? Fíjese que, bueno, hoy día hay muchas iglesias, los mormones se bautizan por los muertos. Ya. Pero ellos se bautizan por los muertos porque ellos creen que la salvación, ¿no?, depende del bautismo. Entonces, los seres queridos que partieron antes sin el conocimiento, ellos piensan que al bautizarse por ellos van a alcanzar la salvación. Pero lo que ellos no saben es que la salvación viene de Cristo. A ver, sí. No de lo que nosotros hagamos para ser salvos, sino viene de Cristo. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Él y vamos a tomar la salvación, ¿no?, que viene de Él. Fíjese que al apóstol Pablo, bueno, como el Señor Jesús también tenía cierta disputa con los fariseos y los saduceos, sí, que siempre lo increpaban, estorbándole y haciéndole preguntas para ver si Jesús cometía algún error, para tener motivo para acusarlo, ¿no es cierto? Porque ellos no andaban detrás de Jesús para cooperarle al Señor en su ministerio, para repartir un tratado, para llamar a almas al arrepentimiento, sino que ellos andaban estorbando a Jesús. Sí. Y le hacían preguntas y le ponían la ley encima y trataban de... Lo mismo pasó con Pablo. Pablo, los saduceos y los fariseos también lo perseguían. También, sí. También para estorbarle en su ministerio. Entonces, por ejemplo, los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos. Pero ellos tenían una diferencia de doctrina con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero sin embargo, los saduceos creían en la salvación, ¿no?, por medio del bautismo. Amén. Entonces ellos tenían una confusión en su propia doctrina. No se entendían ni siquiera ellos mismos. Entonces ellos pensaban, si un familiar, un ser querido murió, ¿no es cierto?, sin la religión que ellos profesaban, sí, ¿no?, estaba perdido. No hay resurrección. Al no haber resurrección ya no había nada más que hacer. O sea, para ellos los que estaban vivos no se podían salvar. El que se murió no tenía salvación. Pero existía una posibilidad, que si un ser querido moría sin la salvación, ellos se bautizaban por el ser querido para que el ser querido fuera salvo. Porque ellos creían que el bautismo era por medio de la salvación. Entonces,
Pablo cuando conversaba, lo increpaban a él, Pablo le dijo, si la resurrección no existiese, ¿listo? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Pero sin embargo los saduceos sabían que Jesús había muerto y había resucitado. ¿Listo? O lo vieron o no lo vieron, pero ellos sabían que había resucitado. Amén. Entonces, por eso es que Pablo le dijo, entonces si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Amén, sí. Como quien dice hoy día, estamos perdidos. Que sigamos con seguir predicando, mejor comamos, bebamos, pasémoslo bien, porque mañana nos vamos a morir y esto se acabó. ¿Listo? Pero como Cristo resucitó, le dijo Pablo, Sí, amén. tenemos esperanza. Amén, sí. ¿Listo? Y porque nosotros por causa de uno morimos todos, pero por causa de Cristo todos tenemos la posibilidad de resurrección y ser salvos. Amén. Entonces Pablo le dijo a ellos, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, ¿para qué se bautizan por los muertos? Si los muertos, según ustedes, no van a resucitar. O sea, ahí tenían la Gloria a confusión. Dios, sí, fue ahí. Porque ¿para qué se bautizan si el muerto no va a resucitar y según ustedes el momento en que se murió ya se perdió, no hay nada más que hacer por él? Amén. ¿Para qué se bautizan? Porque aunque se bauticen 10 veces por el muerto, aún así no va a resucitar, según lo que ellos creían. Claro. Fíjate. Entonces eso es lo que pasaba ahí con ese tipo de bautismo por los muertos. Pero no, y la iglesia hoy día no tiene que participar de eso porque la salvación no viene para la iglesia a través de ningún bautismo. Sí. Solamente En- en Cristo Jesús está la salvación. Eres el Salvador. Eres el Mesías. Ahí hay de todo. Él es de todo. Amén. Amén. Ahí está todo el Victoria. complemento. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Él para alcanzar la salvación. Qué tremendo, varón, ¿eh? Entonces, yo siempre decía, se debe bautizar por los muertos. No es así la cosa. No es así la No cosa. es así. Yo sé una confusión que tenían los saduceos y que la tienen hoy día muchos sectaristas por ahí también que Claro. en los mismos problemas. Yo no creo que los saduceos hasta el día de hoy tienen esa confusión. Y los fariseos, bueno, tienen también su propia confusión. Pero aunque los fariseos, fíjense que a pesar de que eran fariseos, eran más temerosos que los saduceos. Sí. ¿Listo? Porque los grandes maestros fariseístas, ellos tenían el conocimiento de que el Señor era el Mesías. Y se acercaban a Él, quizás de día o de noche, para hablar con Él y hacerle preguntas al Señor, Sí. para salir quizás de sus dudas. Pero el saduceo era más arrogante, era más petulante. ¿Listo? Eran más cerrados ellos. Claro. No se iban a rebajar ellos a ir a hablar con Jesús. Ellos eran. Se creían grandes maestros Claro. doctos. Como hay muchos hoy día. Ahora más que nunca creo. Claro. Fíjese que al Señor y a Pablo no lo persiguieron los gentiles, No, no. los mismos del pueblo de Israel. Y hoy día, si usted se pone a predicar la palabra del Señor, no lo van a perseguir los mormones ni los católicos. No, los van a perseguir los mismos hermanos. Ahí no, está aquí. No Ese es así. un hecho lamentable, pero es así. Señor. Qué tremendo, pero eso es así. Vamos mejor a una alabanza, hermano. Amén. Gocémonos del Vamos a Señor. avanzar al Señor porque hace mucho frío. Ya, 5 minutos antes de terminar el programa. Sí, Nosotros tenemos que hacer una oración final. sí. Porque aquí dice, No. Está pasando, no. Esa parte. sí, pero lo estuvimos pasando. Te recuerdo a los conductores que el término es de 5 minutos antes de finalizar la oración del programa. A 5 minutos. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer, una vez que termine el avance, vamos a dar algunos avisos de las radios, de los teléfonos, para que llamen los hermanos, ¿cierto? Radio Tu Encuentro, 105.9 FM La Granja, ¿cierto? 107.1 San Ramón. FM San Ramón. Estos son los teléfonos que tenemos que dar para que los hermanos llamen. www. Claro que estos teléfonos no tendríamos que haberle dado al principio. Al principio del programa teníamos que dar los teléfonos. 25
Claro, Pero voy a dar 52, 57, 27, 4. ¿No? Mencionar otra comuna. No, menos. ¿Por qué que no mencionar otra comuna? Otras comunas que son de la Granja San Ramón. ¿Ah? Son de la Granja San Ramón. Sí, Amén, que el Señor los bendiga. Este es tu programa, son verdades reveladas en Radio Tu Encuentro 105.9 FM La Granja y 107.1 FM San Ramón. Que Dios bendiga a cada hermano, ¿no es cierto?, oyente esta noche. Si tiene alguna inquietud, alguna duda, ¿no es cierto?, usted puede llamar a la radio a los números 22 55 57 274 y al 22 511 72 88. Estaremos gustosos para atenderles en alguna consulta, algún aporte al tema, y que el Señor les bendiga grandemente. ¿Hay algún aviso, alguna oración, que haya habido la oración? Hay mucho. Anoche pidieron una oración por un doctor. Por un doctor. Que está en las clínicas Las Condes, Ya. un doctor. Entonces yo creo que hay muchas personas que están necesitadas del Señor. Cuando uno está necesitado, cuando te encuentra una aflicción, ahí se acuerda muchas veces, ¿acordamos? Claro, ahí nos acordamos de Ahí Dios. nos acordamos. Ahí. Hasta los ateos creen en Dios cuando hay, Sí. cuando hay un sismo grande, alguna Entonces, tragedia. Hay muchos hermanos que están, que Dios tenga misericordia, que pueda sanarlos, ¿no? Hay enfermos, hay hermanos enfermos. Enfermos. Fíjese que hoy día se dicen de menos los milagros en la iglesia. No, pues sí, porque Antes dice, porque la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué estará pasando si las señales no lo están siguiendo? ¿Estarán creyendo, no estarán creyendo? ¿Qué estará pasando? a lo mejor no hay números. Puede que no haya números. Tenga misericordia, ¿no? Pero fíjese que cuando la palabra del Señor dice, habla de la mujer de flujo. Sí. Dice que esa mujer tenía 12 años arrastrando esa enfermedad. Y había gastado todo lo que ella poseía en los médicos de esa época. Y no pudieron sanarla. Amén, sí. Pero ella oyó hablar de Jesús. Como mucha gente hoy día oye hablar de Jesús. Y ella supo de que el maestro iba a pasar por fuera de su casa. ¿No es cierto? Entonces ella se aferró a una fe tan grande que dijo, si yo tan solamente tocase el borde del vestido del maestro, yo sé que voy a ser sana. Qué Y se aferró, pero tremendamente. Así. Y fíjese que se metió por entre medio de la multitud cuando venía pasando el maestro. Para tocarlo, me imagino que la empujaron, la pisotearon, quizás no le daban lugar para que ella se acercara, pero ella como pudo la arrastra hasta que tocó el borde del vestido. Y fíjese que el Señor se paró. Sí. Se paró y toda la multitud que le seguía también se paró con él. Entonces él le exclamó y dijo, ¿quién me tocó? Entonces Pedro le dijo, pero ¿cómo dices eso tú, Señor, quién te tocó? Si la multitud te aprieta, la multitud te empuja, y tú dices ahora, ¿quién me ha tocado? Entonces el Señor le dijo, no, dijo, es que yo sentí un toque especial. Sentí un toque que arrancó algo de mí. Porque yo me di cuenta que ese toque no era un toque común y corriente. Ese toque, dijo, virtud arrancó de mí. Gloria a Dios. Entonces la mujer por ahí se acercó y dijo, yo fui el Señor quien te tocó. Le dijo. Y fíjese que el Señor no le habló de la enfermedad, le dijo,
tu fe te ha salvado. Y de regalo yo creo que le dijo, y sé libre de esa sótana. Ahora, ¿por qué no se ven milagros en la iglesia? Porque la iglesia hoy día está tocando al Señor como lo tocó la multitud. No como lo tocó la mujer. Si nosotros en la iglesia hoy día nos pusiésemos a tocar al Señor como lo tocó la mujer, ¿cómo estaríamos, no? qué tremendo, ¿no? Que Dios. Sería una iglesia tremenda, hermano. ¿Qué le parece, pastor? A lo mejor Dios nos permite para que no quedara sin trabajo los doctores. ¿Se imagina que...? Ay, Señor. Qué tremendo, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos que orar nomás, tenemos que... Pero hay un decir su viaje nombre. para el sur, hermano. Al viaje para el sur. Tenemos que prepararnos. Amén. Vamos nomás. Así que, como anduvo Juan el Bautista ahí, cuando anduvo Jesús también, caminos Pedregal, en bajar, en la subida, todo. Claro, Antes- hay que andar, porque así se predica para el sur, en los campos. Claro. Hoy día no, todo es vehículo. También están ahora cómodos también. Antes eran no tan tiene lindos vehículo, del ahora- Señor, hermano. A caballo, en bicicleta, a pie. De a pie andaban. Kilómetros de caminar. Y ahora 2 cuadras, si no hay auto, no van. No van, que yo tenga. Qué tremendo, hermano. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Radio escucha, radios, ¿no es cierto?, que nos están viendo en su casa en este momento, tomándose ahí un caldito con este frío tremendo que hace. Cuide a sus niños, cuide a los ancianos, cuide a la iglesia, pastor. Hágales cariño con una estufita a los hermanos ahí, para que no se entumen de frío. Y oremos al Señor ahora, porque ya en nuestro programa son verdades reveladas. Ya estamos cerca de la hora, así que vamos a hacer una Amén. oración para despedir el programa en el nombre del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias te Gracias, damos en Jesús. estos momentos por tu exquisita presencia en Gracias, este lugar, Padre Santo. por confirmar tu palabra, Padre Celestial. Tú conoces cada corazón, cada mente. Tú, Padre Celestial, reprende, redarguye, enseña a cada uno, exhorta tu palabra, Señor. Toca los corazones, Sí. Señor. Da el entendimiento al que no lo tiene, da la sabiduría al que no la tiene, al que la necesita. Tú conoces cada necesidad espiritual de cada uno de tus hijos. Revélale tu palabra a tus siervos para que se predique tu palabra a los grandes evangelistas que tú has ungido en los ministerios de los pastores, Señor, que nos escuchan esta tarde. Bendice tú esos ministerios grandemente, que llénalos de tu presencia, Sí, gloria, llénalos de así tu es, Espíritu Señor. Santo, llénalos, Señor, que se aferren a ti más que a una religión, que se aferren a ti, Señor, porque tú no nos trajiste religión, tú trajiste tu santa y bendita palabra. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos. Bendice a mi pastor donde Así quiera es, que él Señor. vaya. Sí. Cuídalo en el camino, protégelo, Señor. Bendice esta radio porque es de bendición Amén, para Señor. predicar tu palabra, para enseñarnos, Señor, para cantar alabanzas, para bendecir y orar por los enfermos. Bendícenos grandemente con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, Amén. y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiga. Muchas gracias, Jesús Cristo.